Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart y estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros. Quiero que lo sepan. Qué bueno tener a Dave Smith, Josh Rosenstern, el doctor Dunphy Gray y el doctor David Watts. Watts y John. Y qué bueno tenerles a ustedes, ¿no? Estamos alegres que ustedes estén aquí. Son ustedes la razón de esta programación. John, vamos a leer el versículo 4, por favor, una vez más. Muy bien, tercer versículo. Acerca de su Hijo, Se refiere a Jesús siendo el mensaje principal del Antiguo Testamento. nuestro Señor Jesucristo, que fue Significa hecho la entrada a una nueva condición de la simiente de David, por la familia de David. según la carne, La encarnación, Dios se hace hombre. el cual fue declarado Hijo de Dios con poder. Él era el hijo de David en cuanto a su humanidad y el hijo de Dios en cuanto a su deidad. Y esto es muy Sí, lo poderoso es. acá. Hay que entender eso. Él era el hijo de David en cuanto a su humanidad y él era el hijo de Dios en cuanto a su deidad. Estamos lidiando otra vez y comenzamos esta serie hablando acerca de quién Cristo es y obviamente de lo que Él ha hecho. Y al decir que Él es el Hijo de David, esto nos muestra una vez más la relación que Dios desde el principio de esta revelación, regresándonos al libro de Génesis, cuando la simiente heriría la cabeza de la serpiente y la serpiente su calcañar, indica que el plan que Dios haría para redimir al hombre sería a través de este linaje de la humanidad, a través de Abraham, Isaac y Jacob, y ahora a través de el linaje de David. Cuando nos fijamos en el libro de Mateo, nos fijamos en el libro de Lucas, y aún hasta puedo regresar al libro de Crónicas, donde Dios lista a este diferente tipo de progenituras de personas. Hay una razón. ¿Por qué? Porque nos muestra cuán meticuloso Dios había preparado y había puesto a su Hijo para que entrara a esta tierra para el beneficio de la humanidad. Así que esto es una revelación hermosa de quién Cristo es. Él tenía que ser Dios, pero también tenía que ser hombre. Jesús era un campesino. Realmente él no era de la jerarquía Correcto. de la sociedad, era un campesino, aunque era hijo de Dios. No lo vemos dirigiendo Protestando. protestas. No vemos que él está haciendo eso en las calles, demandando algún tipo de reparación porque eran pobres. No, no lo hizo. ¿Por qué? Porque lo que él tenía que hacer y su misión fue redimir a la humanidad. El problema con estas personas que están haciendo esto, demandando reparaciones, etcétera, etcétera, cuando todo termine realmente no va a haber nada allí, no restará nada. Y los problemas en su corazón serán peores que nunca, porque Jesucristo solamente puede cambiar la situación. Nadie más lo puede hacer. No podemos redimir a la sociedad, y eso es lo que el hombre siempre ha tratado de hacer, mejorar la sociedad culpando o redistribuyendo, y eso no resuelve el problema del corazón. Josh lo dijo en uno de los programas. Tiene que haber una conversión, un cambio de corazón, y hasta que esto suceda, no hay medio por el que la persona pueda comportarse bien. Por eso Bueno, es que Jesucristo solamente puede cambiar el corazón. solo Nadie Jesús. más lo puede decir. Usted mencionó a Harvard anteriormente, usted habló en Yale. Estas universidades fueron fundadas por cristianos, hombres y mujeres que quisieron primeramente hacer que el corazón del individuo se enderezara, y el resultado sería que ellos podrían ser buenos ciudadanos y sería bueno para la sociedad. Sin ese fundamento, Así es. no pueden vivir más que para sí mismos. Lo principal que tiene esta ciudad es iglesias como el Centro Familiar de Oración y Amén. otras iglesias como estas. No realmente reconocen eso, no lo creen, pero aún así es una realidad. Amén. Y Hermano Swagger, la palabra en el versículo 4 dice, el cual fue declarado Hijo de Dios. La palabra declarado en el griego es la palabra horizon, y de ahí se deriva la palabra horizonte, y significa determinar, definir, entregar una exhibición completa y entregarlo indubitablemente. Dios había declarado que Él era el Hijo de Dios, y bueno,
básicamente era para que los romanos o quien quiera que lo leyera entendiera que esto era algo ya Bueno, decretado, es una una declaración, ¿sí? declaración para Declaración. hacerlo indisputable. No se puede debatir, Él es el Hijo de Dios. Y bueno, solo como referencia al Antiguo Testamento, en caso de que alguien quiera ver por sí solo, vemos algo muy hermoso en el libro de Segunda de Samuel, en el 7º capítulo. Aquí es donde el Señor claramente pone y declara con respecto a su pacto con David. David quiso edificarle casa al Señor y el templo es lo que surgió de ahí, algo que fue muy querido para los judíos. Pero el Señor al mismo tiempo haría un pacto hermoso con David, mostrando, diciendo que este pacto primeramente era para siempre. No iba a ser algo quebrantado, no se iba a despedazar y específicamente el Mesías vendría a través del linaje de David. Por eso es que la terminología hijo de David es tan importante de entender, especialmente un lector en este entonces cuando esto se escribió. Era algo muy significativo decir el hijo de David. Todo esto se remonta al pacto, a la promesa de Dios con respecto al Mesías, con respecto a la casa de David. Eso se dijo, si no me equivoco, 58 veces. Esa expresión se utilizó en el Nuevo Testamento, hijo de David. Así que esto indica la importancia de ese Jesús, linaje. Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo. Aleluya, gloria a Dios. Muy bien, adelante, versículo 5. Bueno, terminemos la mitad del versículo 4, si es posible, hermano Swagger. Según el Espíritu de Santidad, presenta otro nombre para el Espíritu Santo. Por su resurrección de entre los muertos. Los judíos crucificaron a Jesús porque él afirmaba ser el Hijo de Dios. Dios lo resucitó porque él era el Hijo de Dios. Gloria, aleluya. Gloria a Dios. Alabado Dios. Él era el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Sí, él es. Sí. Esa es la hermosura del poder de Dios. No había pecado en Cristo, nada podía retenerlo. Por el poder de Dios, Él resucitó de los muertos y, como lo hemos dicho, y ahora vive para siempre para interceder por los santos. La resurrección es un hecho de que la obra consumada de la cruz fue suficiente para pagar la deuda del pecado del hombre. La resurrección, y Él fue resucitado de entre los muertos. Eso quiere decir que nosotros también lo seremos cuando suene la trompeta de Dios, porque por su resurrección nosotros la tendremos también. Algunos nos acusan de que no predicamos la resurrección. Nosotros la predicamos todo el tiempo, no tanto como la cruz, pero sí predicamos la resurrección constantemente. Y siempre lo continuaremos haciendo. Sin ninguna resurrección yo todavía estaría en mis pecados. Sin resurrección, no sé qué sería la salvación. Pero Jesús fue resucitado. Gracias a Dios por eso. Pero sabe, de hecho estamos viviendo la vida de resurrección como creyentes hoy. La vivificación, y podemos ver esto en Romanos capítulo 8, se habla de esto, cómo vivificará nuestros cuerpos mortales. Tiene que ver no tanto con el futuro o con la redención del cuerpo, que será la corruptibilidad y la incorruptibilidad. Tiene que ver con el ahora. El poder de la naturaleza pecaminosa ha sido roto. La nueva fuente de vida disponible a nosotros, el Espíritu Santo a través de la cruz, por lo que Él hizo ahí. Y ahora cuando Él regresó a la gloria, Él nos envió al Espíritu Santo para que podamos nosotros, por fe en esa obra consumada, podamos tener la obra y el poder de Dios hoy, de Jesucristo en nuestra vida. No estamos glorificados, eso va a ser después en nuestra resurrección, el cuerpo va a ser redimido, pero en cuanto a experimentar ese poder de resurrección de lo que Cristo hizo, eso está disponible y yo creo que los cristianos malentienden, y esto no nos hace co-creadores con Cristo, pero sí nos hace hijos de Dios siguiendo el Espíritu. Y al poner fe en Cristo es el Espíritu Santo que nos trae los beneficios de la cruz. Así que si tenemos problemas con pecado, no debe tener dominio sobre nosotros. El poder que fue dado al Espíritu Santo a través del medio de la cruz está disponible a nosotros en Cristo al vivificar nuestros cuerpos mortales para no continuar viviendo en ese pecado o en esa atadura. Muy bien. ¿Por quién adelante? Por el cual. Por Dios. Recibimos la gracia. Favor inmerecido. Y el apostolado. El llamado. Para la obediencia a la fe. Jesucristo y el crucificado. En todas las naciones. Un momento, por favor. Por quien hemos recibido gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Le he estado diciendo al pueblo en los últimos meses, en las distintas programaciones, cuando tenemos el bibliatón o el maratón, etc., que Dios les ha llamado a ellos
en lo que están haciendo para ayudarnos a llevar este evangelio al mundo. Él les ha llamado tanto como nos ha llamado a nosotros. No es el mismo tipo de llamado. Pablo trató con esto. Me parece que es el capítulo 10 de Romanos, donde nos enseña que el que envía es tan importante como aquel que Amén. es enviado. Sí, Hay que tener a alguien que nos envíe. Entonces, estas personas, o miles de ellos, están haciendo el envío correcto. cuando nos envían en todo el mundo a través de la televisión. Realmente es un llamado muy especial, no es algo simple. Ellos deben de dar gracias a Dios por ello constantemente, nunca tomarlo ligeramente y a la vez nunca pensar como que son alguien más importante que los demás. Todos somos importantes ante los ojos de Dios, pero a la vez deben de entender que lo que están haciendo es un llamado de Dios, exactamente como se está diciendo aquí. Es un llamado de Dios y entiéndalo de esa manera. Cuando oren, entiendan que el llamado de Dios lo está haciendo. Cada creyente tiene un llamado, tal vez no sea algo, no estén haciendo algo al respecto, tal vez no estén funcionando como deben, pero Dios tiene un llamado en la vida de cada creyente. No quiere decir que sean predicadores. Hay algunos que lo son, la mayoría no. Pero eso no es importante. Son llamados por Dios. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos, así que por favor no se vayan. Muy bien, estamos de vuelta. Vamos a continuar en el versículo Por 5, el John. cual Por Dios, recibimos la gracia favor y el inmerecido, apostolado el llamado, para la obediencia a la fe Jesucristo y el crucificado. en todas las naciones, Un evangelio para la totalidad del mundo. por amor de su nombre. Permítame decir lo siguiente, yo he predicado en todo el mundo y he aprendido algunas cosas. He aprendido porque hemos tenido muchas personas que dirían, bueno, yo recuerdo de hecho un hermano que me dijo, yo mencioné que íbamos a estar en la televisión en Francia, me dijo, no, 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 usted no puede hacer eso. No puede hacer eso, él era un misionero, no puede hacer eso. Le pregunté por qué. Bueno, porque esta gente es gente muy sofisticada, a usted no lo van a aceptar. ¡Wow! Alabado Yo Dios. pensé, bueno, ahora yo sé lo que no soy. Bueno, y le pregunté, ¿y qué sugiere usted que hagamos? Entonces, lo conoces a esta persona, ya él partió con el Señor, pero me dijo, bueno, mi hijo toca el piano clásico y, y ellos realmente les gusta eso. Yo respondí, oh sí, ¿y cuántos han sido salvos? Bueno, ninguno. Y estamos trabajando en algo, me dijo. Y bueno, de todas maneras, empezamos en la televisión en Francia y lo que iba a decir originalmente era que aprendí que el problema es el pecado, no importa quiénes sean, Así es. no importa quiénes sean o lo que haya sido, el problema es el pecado. Y número dos, la solución es Así es. Jesucristo Amén. solamente. Eso No es. importa. Entonces, cada uno de estos lugares donde Jim Woolsey llegaba allí, Danny, para establecer las cruzadas, decían cada uno de ellos, esto no va a funcionar aquí, no va a funcionar allá. Y luego entre 10 o 100,000 personas estaban presentes en los servicios. Y siempre me preguntaban o me decían, no entendemos esto. Lo que sucede es que el problema es el Correcto. pecado y la solución es el Señor Jesucristo. Jesús dijo, si yo fuere levantado, Yo, atraeré a todo hombre a mí. Así Usted simplemente es. estaba exaltando a Jesucristo Exacto. y ese hombre tiene algo en su corazón que él reconoce y sabe finalmente que hay una necesidad que solamente Dios puede suplir. Nosotros fuimos a una nación que predominantemente era católica y como la mayoría de las naciones que visitábamos en aquel tiempo eran católicas, nos dijeron que no íbamos a funcionar allí. Y sucede que tuvimos reuniones fenomenales, multitudes. Cuando la cruzada terminó, el presidente de la nación dijo, ¿cómo le podemos ayudar? Lo que usted necesite, le vamos a dar.
necesita algo. Les respondí, bueno, aquí los misioneros necesitan tierras para construir una iglesia. Y él respondió, ¿eso es todo lo que necesitan? Les dije, sí, necesitan tierra para construir una iglesia. No se preocupe, ellos que vengan acá y les vamos a dar lo que necesiten. Y así sucedió. Una cruzada cambió la situación. Wow. Realmente ellos dijeron, nosotros no entendemos lo que está pasando. Y era el poder de Dios. Es muy fácil entender en lo que puedo yo entender, ¿no? Así es. Fue el favor de Dios. Así es. Exacto. El favor de Dios en su El ministerio. problema es el pecado, la solución es Jesucristo. Y cuando trata de cambiar y trata de cambiarle el nombre al problema, arruina las cosas. Hemos estado Así hablando es, de unas así es. cosas que el hombre ha tratado de cambiar. El problema de la humanidad no es la pobreza, no es la teoría crítica de la raza, es nada de eso, es el pecado. Y dice aquí, entre todas las naciones, un evangelio no es un evangelio para el blanco es, o para así el es. negro, no es un evangelio para el hombre rojo, es para todo el mundo. Así es, exactamente. Yo creo que es Pablo que dice que la misma sangre está en Sí, nuestras sí. venas. Saben, también es importante enfocarnos en eso también, que el ministerio, la obra del Evangelio es traerlos a la obediencia de la fe, como Pablo abrió en Romanos capítulo 1. Él cierra en el capítulo 16 con esa misma estrofa que acabamos de leer aquí, obediencia a la fe. ¿Qué significa esto? No es obediencia a las obras, no es obediencia a un hombre, no es obediencia a la filosofía, es una obediencia a la fe. ¿Qué es la fe? La fe en lo que Jesucristo hizo. Esas son las buenas nuevas, que Él murió en la cruz por la humanidad, que Él murió por la gente que Él amaba para redimirlos, para que pudieran tener comunión y relación con Él. Cuando nos enfocamos en eso y enseñamos eso y nos alejamos de las reglas y regulaciones y obras, entonces el pueblo tendrá la oportunidad de ver el problema de pecado que puede ser redimido para Cristo. Veamos el versículo 6. Muy bien. Entre las cuales Todos los creyentes. estáis también vosotros llamados de Jesucristo. Toda persona que es salva ha sido llamada del Señor de algo a algo. Y qué maravilloso saber que tenemos el privilegio de ser parte del plan de Dios. Sí. Para mí es maravilloso el poder trabajar en el plan de Dios, operar en él. Es la mayor alegría en el mundo y gloria a Dios por el privilegio. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Hacer fue incorrectamente sustituido por los traductores. Toda persona que es salva es un santo, hecho así por Cristo y lo que él hizo en la cruz. Ahora, los católicos tienen que dar una larga explicación, un régimen antes de poder ser santos, ¿no? Si encuentran 3 milagros. Necesitan ciertos milagros hechos y otras cosas que sucedan. Es un proceso, realmente básicamente es por elección. No se hace por el llamado de Dios que es dado a nosotros por Cristo. Y una vez más, el malentendido del llamado es importante también. Inmediatamente pensamos en un llamado como si fuese cierta posición elegida, pero no, es una posición y es de Dios. El apostolado de Pablo, del que hablamos ya en otros versículos, eso fue un llamado de Dios. Él defendió ese llamado de Dios. No necesitaba el reconocimiento o la afirmación del hombre. Él sabía que su llamado era de Dios. No, él negó eso constantemente. Absolutamente. Él decía, yo no recibí esto de Simón Correcto. Pedro o de No. Juan, tan maravillosos como lo eran, lo recibí directamente del Señor. Y aun cuando nosotros imponemos manos en aquellos en el ministerio, y yo sé que ustedes también hacen esto en el instituto, no es para darles a ellos su llamado, es para reconocer el llamado de Dios que ellos tienen ya en su vida. Eso es lo que someterse unos a otros es, reconocer los dones y el llamado que cada uno tenemos y nos sometemos Uno a de esos los llamados. principales problemas en el cristianismo son los creyentes que tratan de operar en un llamado que Dios no dio. Sí, muy peligroso. Sí. Bueno, es importante. Mucha gente dice, bueno, yo voy a transferir No, mi eso unción no se a puede usted hacer. y eso no se puede No. hacer. Si el hermano Swagger quiere orar por mí, yo voy a permitirle a él sí. orar por mí para que Dios me use, pero yo no, bueno, él no me va a dar a mí su unción de evangelista y la va a poner sobre mí y yo voy a Así hacer. No, es, Dios así tiene que es. dar la unción. Así que yo jamás he evitado que los hombres de Dios oren por mí, pero yo tampoco, bueno, ellos
toda esa cosa de Elías y Eliseo del Antiguo Testamento y actúan como que, bueno, yo te voy a dar a ti mi unción, yo no Tu puedo unción, operar sí. bajo tu unción, necesito al Espíritu Santo, necesito su llamado que me ha dado a mí. Y bueno, miren, yo estoy muy feliz de que usted haya hecho esa distinción porque, bueno, no estamos reconociendo el llamado que Dios tiene, sino que estamos reafirmándolo. Así Estamos es. diciendo que estamos identificándolo y no podemos darle a nadie la unción. Yo escuché no pueden. Escuché a Ian Trotter decir, ya años atrás, predicando en una campaña, que su madre, ella era bautista y había sido salva, bautizada con el Espíritu Santo. Y cuando fue bautizada con el Espíritu Santo, ella quería hacer algo para el Señor, como en la mayoría de los casos así sucede. Ella quería hacer algo para el Señor y empezó a buscar al Señor. Dime qué quieres que yo haga para ti. Has hecho tanto por mí. Yo quiero hacer algo por ti. Y, y ella cuenta que el Señor le dijo, cría a los hijos. Cría a tus niños. Y con esa idea que viene a su mente, dijo, Señor, ¿y qué pensabas que yo iba a hacer? Bueno, el Señor le dijo, cría a los niños. Y lo que quería decir era, críalos Así en es, Mateo, sí. Marcos, Lucas, Juan. Y el hermano Trotter duró 12 años en África. Y yo recuerdo que en una nación en particular, que no recuerdo actualmente el nombre, le pregunté a uno de los misioneros allí si había conocido al hermano Trotter. Me dijeron, probablemente, hermano Swagger, 10 naciones alrededor. Casi cada persona que pastorea una iglesia fue bautizado con el Espíritu Santo bajo el Alabado ministerio del hermano Dios, Trotter. Dios. Cientos y cientos y cientos de predicadores. Y realmente, y eso fue lo que el Señor le dijo a la mamá. Wow. H.B. Correcto. Garlick, el esposo de su hija, abrió el oeste de África al Evangelio de Cristo. Entonces, tal vez usted piense, eso no es muy importante el criar a los niños, pero terminó siendo muy importante. Así Muy es. importante. Muy bien. Nos restan unos momentos, John. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Hacer fue incorrectamente sustituido por los traductores. Toda persona que es salva es un santo hecho así por Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Bueno, Gracias. tenemos que tratar con esto un momento. Sé que los amigos católicos, ellos no llaman a nadie un santo, a menos de que haya una reunión y, bueno, esas cosas. Pero cada persona que acepta a Jesucristo instantáneamente es un santo de Dios. Así es, amén. Así es. Instantáneamente. Así es. La palabra santo en el griego significa una persona que es santa pero apartada en la semejanza Así de es. Dios. Y es lo que sucede. Somos un pueblo peculiar, llamados a salir del mundo, libertados de este mundo y libertados para entrar al Si reino de los somos cielos. salvos, nacidos de nuevo instantáneamente, somos santos. Así es. A veces no nos comportamos de esa manera, pero por la Sí. gracia de Dios lo somos. Gracias a Dios. Y doy gracias a Amén, Dios amén. por ello. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. No se pierdan la próxima programación. No se pierdan ninguno de los programas. Que el Señor les bendiga mucho. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.